bueno, si algo sale mal, es culpa de Isaac. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches en la hora en la que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio que es Los Claroscuros. A mi izquierda el compañero Isaac Mendoza. Buenas noches, Camaradas, Isaac. buenas tardes. Enfrente de nosotros y al centro, qué mala posición, el compañero Enrique Boyán. Un saludo, compañeros, camaradas, un gusto estar con ustedes en este programa para y de ustedes. Parece alineación de fútbol. Parece alineación de fútbol. Me acordé de un comentario de José Ramón Fernández hace muchos años, todavía en TV Azteca, que le preguntaron, oye, ¿te gusta cómo juega Giovanni Dos Santos? Sí, no, tú déjalo libre y vas a ver que hace buen trabajo por barra central, barra lateral derecha y barra lateral izquierda, se acaba todo. Aquí no hay de eso, compañeros, no le hagan caso. No, de hecho no. Hay barra derecha y izquierda. No, de hecho es hasta algo deprimente, pero bueno, en fin. Nunca es deprimente, maestro. Nosotros nos comportamos a la altura de las circunstancias. No, sí, maestro, pero ahí ya se equivocó, fíjese, ya puso un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque comportarse a la altura de las circunstancias también es entrarle en los momentos en los que debe de haber fiesta, maestro. Es el derecho al ocio, compañero. Bueno, cada quien disfruta su derecho al ocio como quiere. O sea, ahora vamos a tener 2 días de ocio hasta el 2030, camarada. Ay, qué No estoy de acuerdo, camaradas. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué van a hacer en Tech Marketing después del anuncio que haría el día de ayer la presidenta? Bueno, realmente el secretario de Trabajo, pero obviamente es un compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Sí, realizó, ¿no? El de las 40 horas. por eso decía el compañero Francisco, como siempre, sabiamente, decía, tienen que ir, es mejor una negociación con la empresa y buscar, ¿no? Cómo poder ir trabajando jornada de 8 horas, buscando y posicionando una jornada de 40 horas, que esperar a que las autoridades, el Congreso, los diputados, senadores, todo el mundo se ponga de acuerdo y que será prácticamente gradual y hasta el 2030. Creo que Híjole, siempre es mejor la negociación. hay una cuenta en X que se llama Yo por las 40 horas y han estado muy críticos y muy duros en esta decisión que tomó la presidenta, porque es una decisión de la presidencia, pero por otro lado yo creo que, como dijo Isaías González, que fue orador en este evento el día de ayer, y que ahí también estaba el compañero Hernández Juárez en la mesa del presidio, ¿no? Sí, estuvo con Andrés Manuel y está ahora con la presidenta, ¿no? Ya son 7 años, no, 6 años, porque Andrés Manuel empezó en el 2019. 18. No, pero el primer día del trabajo fue en 2019, porque él tomó el poder en diciembre del 2018. Diciembre de 2018. Bueno, efectivamente. La cuestión es que la presidenta Claudia Sheinbaum en este primer día del trabajo también invitó al compañero Hernández Juárez, pero decía Isaías González que pues fue que por algo hay que empezar, ¿no? Creo que también estamos en ese acuerdo. A final de cuentas, sí, creo que se trata de un esquema también de voluntad política hacia la clase trabajadora y que valdría la pena también mencionar, como lo dice Vanessa Rubio en su columna del País este viernes 2 de mayo del 2025, que se trata pues de las resistencias que hay en el interior del Movimiento de Regeneración Nacional, sí, que está dando el sindicalismo empresarial, ¿no? El que prefiere dejar contento a los patrones. Fue una crítica muy dura de Vanessa, pero a final de cuentas, algo que tampoco me pareció del día de ayer es que en la marcha de nosotras y nosotros como UNT, AGT, Mesa de Diálogo, estuvieran o pusieran globos de la CATEM. Hay que decirlo claro, ¿no? Sí. Porque no había nadie, ¿no? No. Y nosotros no vamos con ellos. Sí los vimos. No, vimos los globos. Sí los vimos los globos. Ajá, estaban nada más ahí. Pero imagínate un globo de una organización sindical sin trabajadores y trabajadoras. Sin agremiados.
Pues sí, al final de cuentas, sí es oportuna la aclaración que hace Israel, de que pues había globos por ahí de la CATEM y todo, pero pues realmente nosotros no como dicen, no jalamos con esa banda. Es que hablando de cuestiones sindicales, de organizaciones sindicales, también estaba este tema de quiénes son los más combativos, ¿no? Y los más los más combativos e independientes, ¿no? Fíjate que ayer... Ese es un buen tema para discutir. Fíjate que ayer con Julio Hernández López, con Julio Astillero, Sí. mencionó algo bien interesante, y él dividía el sindicalismo mexicano porque hacía una reflexión de la auténtica fuerza que tiene el sindicalismo mexicano. Me llamó mucho la atención, no voy a mencionar lo que dijo, mejor véanlo, fue su videocharla astillada del 30 de abril, del Día del Niño, reflexionando sobre el Día del Trabajador. Y decía don Julio, pues tiene su opinión muy particular de algunas asociaciones y organizaciones muy, muy duras, ¿no? Y que ya valdría la pena, pues, que eso más bien, esas opiniones, pues, las tuvieran los agremiados de estas organizaciones, porque algo que yo sí diría es, pues bueno, se legitimaron los contratos colectivos, ¿no?, que conforman estas organizaciones. Y por otro lado, habló del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y yo le reconozco a don Julio esa objetividad, que él dice que, bueno, para él es una crítica, ¿no?, el tiempo que lleva Francisco al frente del sindicato, pero dice, pero no hay duda, así lo dijo Julio Hernández López, que es un sindicato democrático, que conserva el espíritu de lucha, y que él respeta mucho el hecho de que el sindicato siga atendiendo, ¿no?, a organizaciones sociales como a los padres de los 43 de Ayotzinapa, porque no gana nada el sindicato, esa es la realidad, y él lo reconoció. Digo, me dio gusto porque se reconoce el aspecto de la democracia, sí, lleva una temporalidad del compañero Hernández Juárez, sin embargo, pues es un acto democrático. Ahora, decía el compañero Francisco, en la Asamblea Nacional de Telefonistas, algo bien interesante que me llamó mucho la atención, y no sé qué opina aquí Boyan para pasar la bolita. Porque es el hecho de que la combatividad también debe de darse o asumirse como resultados en favor a la clase trabajadora, porque tú podrás ser muy combativo, ¿no? Y estalla una huelga mañana, pero pues si te desaparecen tu fuente de empleo, o si tus compañeras o compañeros no tienen la demanda que los llevó a una lucha de ciertas o X o Y características, me parece que la combatividad también debe de dar resultados a favor de la clase trabajadora. Es decir, que si tú estallas una huelga, y él decía, a nosotros nos criticaron porque estallamos una huelga de horas. Pues sí, estallamos una huelga de horas, pero conservamos lo de la jubilación, y para todos aquellos perdidos, lo que ahorita platicábamos, ¿no?, fuera del aire, pues que anteriormente la jubilación era forzosa, sin tiempo, hasta los 60, hasta 1966, 1967. No, perdón, la jubilación era arriba de los 60 años, no es hasta después de 1976 que se baja la edad de jubilación, y era pareja para hombres y mujeres. Sí. Y ya después de que llegó Francisco al frente del sindicato, el compañero Hernández Juárez, entonces fue que la jubilación cambia, porque además las condiciones de jubilación eran bastante precarias. Hay compañeras y compañeros, hay un compañero que vino a visitar al compañero Hernández Juárez que todavía es jubilado de la Ericsson, güey. Tiene más de 100 años el compañero, y un abrazo. Y la bronca con ellos... A ese camarada. Pues, hay que buscarlo. Y sí, el compa está bien lúcido, cuerdo, o sea, sí, bien lúcido, ¿no? Está chido eso. Pues sí. Tiene una calidad de vida interesante. Aparte, ¿sabes qué también? Bueno, es que es meterte en camisa de 11 varas, pero también es un tema de que sus nietos y sus bisnietos lo siguen acompañando, lo cuidan, lo chiquean. Tiene que ver mucho la parte del cobijo que tenga de su familia y de los cuidados, bueno, y todo eso. La cuestión, no más rápido, el compañero no tiene el mismo aumento
porque se quedó muy atrasado su sueldo, su jubilación. Sí, su contrato, la forma en que se jubiló. Su contrato colectivo de trabajo y su último salario en comparación a lo que hay hoy. Entonces, con todo respeto a algunas y algunos compañeros que se dicen pues librepensadores, ¿no? Al interior de nuestra organización, pues están disfrutando la lucha que consiguieron con el compañero Hernández Juárez, que ciertamente, y lo decía también Francisco en la asamblea la semana pasada, pues sí tiene que ver el liderazgo, sí, pero no es lo más importante, él mismo lo comentó, es la lucha de todas y todos. Pero yo sí pienso que el liderazgo que él ha llevado y el impulsar las luchas que se han llevado a cabo y el tener los resultados que hemos tenido, que se ven reflejados en nuestro contrato colectivo de trabajo, sí. Pues bueno, entonces algunas y algunos compañeros, perdón que lo diga así, porque hay unos que ni telefonistas son, no sé qué alegan. No, sí. Pero los que sí son telefonistas, pues entonces no hubieran tomado la jubilación a los 53 años, ¿verdad? O no hubieran tomado el hecho de que tienen una jubilación muy superior a la de ley, que ya no existe la jubilación. Solamente la pensión. Exacto. Y que esta empresa y este sindicato, o más bien este sindicato, sigue conservando la jubilación solidaria con la empresa. No porque los dueños quisieran. Claro que no. ¿No? Sino porque el sindicato ha hecho luchas. Y eso me imagino que es combatividad asertiva. Digo, son varios temas los que mencionas ahí. Y pues es importante, o sí estaría padre recopilar un poco sobre lo que comentas sobre todo esto de las luchas sociales, ¿no? De los de Ayotzinapa y todo el apoyo que brinda el compañero Francisco en la institución. Y pues creo que tiene que ver precisamente con la congruencia de nuestra institución y del mismo compañero, ¿no? Porque al final el lema de nuestra institución es... ¿Cuál es, compañeros? Unidad, democracia y lucha social, ¿no? Y al final de cuentas, toda lucha social y toda aquella cuestión que involucre a la sociedad o que afecta a la sociedad, pues nosotros tenemos que apoyarla para su bien, ¿no? Y no es de que la institución gane algo como tal o que se vea beneficiada en concreto por algo, sino que pues al final es pensar en el colectivo y no solamente del gremio de telefonistas, sino del colectivo nacional, del colectivo de la sociedad en general, ¿no? Entonces es parte de esa congruencia de nuestra institución y de la congruencia también del compañero Francisco al apoyar todos este tipo de movimientos sociales, a apoyar a estas mismas organizaciones fraternas que tenemos en la UNT, en la AGT, y que pues al final buscan esa unidad, ¿no? O sea, no solamente del gremio de trabajadores, sino de los problemas que acongojan a la sociedad como tal, ¿no? Y como bien mencionas, o sea, en el aspecto de la combatividad, pues sí, o sea, muchas veces pensamos que la combatividad se va hacia lo radical, como menciona Isaac, ¿no? O sea, hay que ser radicales para que nos hagan caso o hay que ser radicales para conseguir un resultado. Al final la historia nos ha demostrado que pues sí, o sea, hay momentos en los cuales se tienen que ser radical, pero también hay que ser objetivos y ver en el contexto en el que nos encontramos, tanto política, económica y socialmente, para ver qué tipo de radicalización vamos a ocupar, ¿sí? O sea, igual no nos podríamos aventar, como dices, la de, pues estallamos una huelga, pero ¿cómo la sostienes si económicamente o políticamente tu país o tu sociedad no está preparada para que mantengas una huelga de muchos días o muchos meses, ¿no? Al final los resultados se han dado. Hemos mantenido todos nuestros derechos como trabajadores, como el gremio de telefonistas. Y como bien mencionas, hay compañeros muy despistados que luego piensan que es que ya perdimos derechos, ya perdimos prestaciones, no hay nada que se haya perdido. No hemos perdido. Desmantelando el contrato colectivo. Sí. Esa es la bandera o el discurso, ¿no? Pero pues... El contrato no está desmantelado, esa es la cuestión. No, la cuestión es de que, o sea, los compañeros piensan que se han perdido derechos o que se han perdido beneficios cuando realmente no han ojeado siquiera lo que es el contrato colectivo. O sea, realmente los derechos ahí están. Qué fuerte el maestro. Pues es que tiene que ver mucho con eso, o sea, si nos vamos a los dichos y hechos como tal, o sea, mucha gente puede decirte, sí, es que hemos perdido muchas cosas, pues la verdad es que hemos mantenido y hemos ganado muchas cosas también con las negociaciones, o sea, tampoco es de que las cosas sean fáciles de lograr, o sea, y tienen que ver que el contrato colectivo sigue siendo fuerte, como bien menciona Israel, y hemos mantenido el derecho a la jubilación, o sea, cosa que ninguna empresa o muy pocas empresas tienen actualmente. Casi todas tienen
ahora sí que nada más la parte de la Afore, ya ni siquiera te puedes pensionar, y nosotros tenemos, tal vez esto ya no es una cuestión. Jubilar no, pero pensionar sí. Sí, muchos compañeros que entramos después del 97 a laborar, pues ya no tenemos una pensión como tal, ¿no? Pero de Cedillo no va a estar hablando, maestro. Ahorita hablamos de Cedillo, que tiene bastante tema. Por cierto, hablando, qué bueno que me recuerdas. Qué bueno que me recuerda, ahorita mencionamos a Cedillo. Pero pues nosotros ya no tenemos la pensión como tal del seguro ni del gobierno, pero seguimos manteniendo la jubilación por parte de nuestra empresa, ¿no? Y muchas empresas, o casi tal, como dices, ya ninguna tiene una jubilación como tal. Ya nadie te respalda y nosotros tenemos eso. ¿En qué parte se ha perdido del contrato? En ninguna. Seguimos, si lo podemos leer, sigue estando ahí la cláusula, seguimos manteniendo nuestro derecho a jubilar, seguimos teniendo nuestras prestaciones intactas, o sea... Realmente hay que ver más allá de lo que está por encimita de lo que dice la gente que luego ni siquiera lee, ¿no? El contexto, que no está informada del contexto como tal que ocurre en el sindicato. Yo sí pienso que, digamos, el recurso que tienen las y los trabajadores de cualquier organización sindical, de cualquier en cualquier negociación colectiva, o sea, el recurso legítimo que tenemos, pues sí, es el uso de la huelga, ¿no? Al final, ese recurso, y el compañero Francisco que dice, bueno... Es la herramienta jurídica más potente con la que cuenta la clase trabajadora. Y efectivamente, cuando no hay un acuerdo, cuando violentan tus derechos, cuando la propuesta de salario, de prestaciones no es convincente o no hay un acuerdo, pues somos las y los trabajadores que decidimos si aceptamos o no, o hacemos uso de ese recurso. Yo lo que quiero retomar es en los sectores en los que nos encontramos y se habla del tema del sindicalismo, digamos, institucional, corporativo, el sindicalismo independiente, combativo, va a depender mucho y va a variar mucho de qué tipo de trabajador o a qué tipo de trabajador corresponde y en qué tipo de empresas se trabajan, porque al final no es la lucha por la lucha, es siempre va a permanecer la fuente de empleo y la materia de trabajo. Entonces yo voy a que cómo ha sido el sindicato de telefonistas a través de nuestro compañero Francisco, de buscar negociaciones colectivas o esto de socializar y apoyar a otros sindicatos, pues es a través de la negociación. Pero también depende mucho, por ejemplo, si eres un trabajador no eres y no está en riesgo a lo mejor tu materia de trabajo, tu fuente de empleo, pues a lo mejor hasta puedes irte a la huelga y durar tiempo y hacer paros y ser muy combativo, ¿no? Por ejemplo, yo analizando el tema de la CENTE, pues sí, ¿no? Van a estallar la huelga o el paro indefinido a partir del 15 de mayo, que es Día del Maestro y se va. ¿Del qué? ¿Día del qué? Día del Maestro. Ah, es que dijo maestro, perdón. Día del maestro. Ese fue el... sí, 3, por eso. Ese fue el 3. Entonces, nos vamos y estalla la huelga y a lo mejor, pues sí, ¿no? Es un sector educativo, hay todo pues tienen cobertura, son trabajadores al servicio del Estado. Pero ahí los afectados, pues al final son los niños y niñas, los estudiantes. Sí y no. A ver, no. Y la lucha, es por... Ella se puso pesada. Y la lucha es legítima porque van en contra de la reforma del ISSSTE, ¿no? En contra de la reforma educativa y todo esto. O sea, la reforma penista. Legítima y todo eso. Entonces, a lo mejor otros que no son tan combativos, pero que un tema que yo ubico aquí es mucho la tercerización o la fuente de trabajo donde ya no eres tan indispensable, ¿no? ¿Y no crees que esto tiene que ver de la combatividad con el miedo que te provoca el que no tienes un trabajo? O que no hay una cobertura. No, yo pienso que no va en ese, pero a ver. Ajá, nada, para terminar. Entonces depende mucho y cómo se puede socializar una lucha muy particular por concientizar una lucha, ¿no? O sea, y al final una lucha más social. Por ejemplo, esta lucha de la jornada de 40 horas. Es una lucha
muy social que afecta, histórica, que lleva más de 100 años sin modificarle una pinche coma a la Ley Federal del Trabajo ni a la Constitución. 100 años de no modificarle una coma. Y es una lucha de la sociedad en general porque afecta de toda la clase trabajadora. Y no solo de un sector. De un gremio, exactamente. Ni un gremio ni un sector, sino es sociable. Inclusive compas como los que decía Israel que se están organizando, no necesariamente tienen que formar un sindicato como decía pinche Noroña, que hasta que tengas un sindicato. No, respete al presidente. Ya me prendí. No, entonces... Y luego que te digan, no, sí, pero va a ser gradual, ¿no? Sí. Entonces yo digo, entonces, pues está bien la negociación, el acercamiento, pero... Y yo pienso a diferencia de otros países como Chile, Chile está España, por la calle de la amargura, hermano. Sí. No, pero en esta de la jornada laboral. Que fue gradual. Pues qué bueno que tengas una jornada laboral de 37 horas, pero jodido, cabrón. Que fue gradual y que ya, pues había otras condiciones, pero aquí reforma que ponen en la mesa Morena y que pone la presidenta es reforma que pasa. Pues claro, para eso sirve la mayoría en el Congreso, carnal. Inclusive la de telecomunicaciones ya era fast track y se tuvo que echar para atrás para abrir foros, pero esta de la reforma laboral, pues tienen todos los elementos para que pase, pero decía Viri Ríos, hay cabilderos empresariales, claro, que son los que cuidan sus intereses y entonces van quitándole y poniéndole el pie y no puede pasar. Bueno, pero no crees que al final... No, pero a ver, adelante, maestro. Sí. Ahí vamos a tener una situación. A ver, el problema no es si se es o no combativo. Sí, yo tampoco creo que sea ese el problema es la eficacia de la clase trabajadora para solucionar sus temas. A ver, a final de cuentas tenemos que efectivamente algo que acabas de mencionar hace un momento es el asunto que va en relación a los cabilderos, con los que cuentan los empresarios adentro de las cámaras. Que ojo, es un tema legal. Acabamos de ver, por ejemplo, mencionabas la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Acabas de mencionar algo bien interesante entre cabilderos y ese tema, porque Aristegui ha dado a conocer en distintas plataformas, en su plataforma, que el tema de Televisa Leaks, ¿no? Y mencionan a un señor que se llama Javier Tejado Dondé. Uh-huh. Javier Tejado Dondé fue el que cabildeó, redactó, creó y diseñó la reforma en telecomunicaciones del 2013. Por eso quedó todo a favor de Televisa. Que es la que está vigente. Ajá, y que era el promotor de que los preponderantes, pero resulta que en radiodifusión Televisa dijo, no, yo no soy preponderante, metí un amparo y funcionó. Teléfonos de México, no América Móvil, Teléfonos de México mete un amparo y le dice, no, es que te estamos regulando por sector. ¡Ah, caray! Uh-huh. Y entonces Televisa, teniendo un sector de telecomunicaciones y radiodifusión con ICI y con Televisa, no se le manejó así. No, porque todo estaba a favor de ellos. Y la misma Aristegui en algún momento dijo, y si la televisión hiciera presidentes, pues ahí está la respuesta. Entonces hay que ser muy claros a ver hacia dónde queremos dirigir esta idea. No se trata de ser o no combativos. Creo que es importante tener conciencia de clase primeramente, porque puede ser muy combativo, carnal, pero pues te vas a ir contra la pared. Con mucho respeto lo digo. Cuando veníamos de la marcha, ¿qué nos encontramos ahí en el Sonora Grill? Sí, ¿y qué ganaban los jóvenes con destruir? O sea, ok. Entonces estos jóvenes estaban ahí vandalizando este local que no estaban afectando al dueño del Sonora Grill porque todo ese edificio es del Barceló y está asegurado. No estaban afectando los intereses del dueño de esa concesión, de ese restaurante. ¿Sabes a quién afectaron? A los trabajadores que estaban adentro y que les mandan a hacer cosas como que no pongas a alguien más morenito en la entrada para que no lo vean y se atreva a entrar gente más blanquita. Ese es el... estar hablando. Está güero el maestro. Bueno, al punto, no, pero no, pero también, o sea, no solamente afecta el hecho de que los pongas a hacer otro tipo de actividades que van más allá de lo que dice su pseudo contrato, ¿no? Sino que pensando y yendo más en lo particular, los afectas en el sentido de que no va a ir gente y estos chavos son meseros, garroteros que viven también lamentablemente de propinas y de un sueldo. Ahora, maestro, no más para terminar este y ese día
no van a tener ganancias, o sea, Ahora, no van a tener ingresos. Exacto, y están afectando el trabajo del cual vive una familia seguramente. Seguramente. Y en ese sentido también valdría la pena adelantar. A ver, dices, es que les da miedo. No, no es que les dé miedo. Pero cuando tú diseñas una ley, por decir algo, ¿no? O cuando un economista o un político diseña una ley y dice, no, pues no la están respetando. A ver, cabrón, pues sí, efectivamente, porque no es lo mismo que un economista diga, Zedillo era un magnífico presidente porque el país se fue para arriba, ¿no? O decir, crea tu sindicato Se fue para arriba, que lo estaba viendo de cabeza. No, bueno, eso dicen déjame decirte que es el ídolo de los economistas. En teoría clásica, según esto, Zedillo hizo un excelente trabajo. Ahorita entramos al punto. O que un político te diga, forma tu sindicato y ya defiende tus derechos. No, es que ver desde el privilegio, ver desde arriba hacia abajo la realidad, pues es muy diferente a verla a ras de suelo. Sí. A mí que no me salgan con que, no, yo soy político del pueblo. Ni madre, no es cierto, no es verdad. La verdad implica que en todo caso, ¿por qué no se hace una consulta pública y se le pregunta a la clase trabajadora, oye viejo, ¿quieres que sean gradual tus 40 horas? ¿O quieres que se haga de esta manera? Y que te expliquen las razones. Mira, lo que pasa es que a Pedro, el empresario, le va a costar trabajo meter este sentido económico, porque también el mediano empresario, pues también tiene problemas económicos, porque también no todos los empresarios son slim. Ni todos los empresarios son la familia esta de Marinela, ni todos los empresarios son mineros, ¿no? Entonces, a ver, vamos entrando en un punto de razonamiento, en un aspecto medio, que se supone para eso sirve la política. Pues, pero a lo que yo me refería con lo del miedo es sobre la radicalización de la clase trabajadora en el sentido de la huelga. Es que muchas veces el mismo gremio de la clase trabajadora le da miedo ser tan radical porque sabe que su trabajo no es, como tú dices, viéndolo desde nuestro privilegio de clase trabajadora en el que estamos, porque afortunadamente sí tenemos ciertos privilegios. Bueno, somos herederos de conquistas, maestro. Sí, herederos de conquistas. No decir privilegios. Pues, Es que no tenemos privilegios. Son derechos conquistados. derechos conquistados, pero viéndolos en comparación con otra clase trabajadora o con otros rubros como Todos somos clase clase trabajadora. trabajadora, siendo con otros trabajadores. Con otros de otras trabajadores, está bien, especificándolo más. Pues obviamente entiendo la parte del miedo de los compañeros trabajadores. Estás corrigiendo al doctor. Ya. Muy valiente. No, Yo lo dejo, no me pasa nada. No. Yo vi que entiendo casi esa te parte. suelta un manotazo, ¿eh? Yo entiendo esa parte, del miedo. No me pegues. Me está pateando. Perdón. Después de las patadas. Yo entiendo esa parte también de los compañeros que les da miedo radicalizarse porque saben que si se van a huelga, si hacen un paro, o simplemente por el hecho de pelear por mejorar sus condiciones laborales, corren el riesgo de que los despidan y luego conseguir un trabajo igual o mejor. Pues ya en este momento estamos en un punto en el cual es complicado para todos. Sí. Entonces, entiendo que las conquistas son a base también de la lucha, de tener la valentía de pelear por tus derechos y mejorar tus condiciones laborales, pero también entiendo la otra parte de que también las condiciones de muchos compañeros trabajadores no son las mismas en todos lados, y no pueden radicalizarse de igual forma, ¿no? Como lo mencionan los del Sonora Grill, es como si dijeran, no, pues yo me voy a huelga y ya, pues sí, pero tú trabajas de propinas, de un salario mínimo, o sea, hay que entender también el contexto de cada compañero trabajador, ¿no? Eso tiene razón Oroña, cabrón. Que ahí sí que hagan su sindicato. Claro, fíjate que ayer vi. Tampoco tiene que ver con eso, ¿eh? No, pero que hagan su sindicato. Te voy a decir algo. Vi ayer. Hay que organizarnos colectivamente. Eso. Es a lo que iba. Espérame. O sea, hay que organizarnos colectivamente para tener mejores condiciones laborales en todo el gremio de trabajadores y en toda la clase trabajadora, que es diferente. La forma de organizarse colectivamente. Es el sindicalismo. Sí, y algo que también el compañero Francisco ha recalcado mucho. Todas las victorias van a ser por lo colectivo. Si tratamos de actuar en lo individual, no lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a lograr. No es lo mismo que vayas tú solo a pedir un aumento de salario con toda esa infraestructura jurídica y patronal que tienen las empresas,
a que vayas en un puño cerrado con un colectivo, ¿no? Pero fíjate, es que acabas de mencionar algo bien interesante, cabrón. Veía el día de ayer unos jóvenes que trabajan en los medios de comunicación. Se llama la Asamblea Vamos a Hablar, una cuenta de ex. Y estos jóvenes los vi y dije, ay, mira, están chavos, pero chavos, o sea, de veras. Sí, jóvenes. Jóvenes. Entonces decían, a ver, lo que pasó con Germán, este joven que les dio los discos a Aristegui, ¿no? Que trabajaba en Televisa en una precarización infame. El sobrino del columnista que ya lo desconoció, ¿no? Que, bueno, a mí sí se me hace una cobardía y una canallada que... Bueno, en fin, no me quiero meter, ese es un tema particular de ellos. Okay. Pero ellos lo que decían es que, y yo estoy de acuerdo, ¿por qué hizo eso este joven Germán? Porque fue ninguneado, maltratado, precarizado, echado de menos. Porque sí, seguramente, y solo basta con verlo hasta en televisión, Javier Tejado, donde es un tipo prepotente, clasista, racista, infame, nefasto, pero etcétera, jamás etcétera. Una estrella pero del jamás cine. Una estrella del cine, no por. Entonces, no le alcanza. Pero el asunto es, en todo esto, decían estos jóvenes, y él se lo decía a otros jóvenes en una asamblea que tuvieron ahí en el Monumento a la Revolución. Muy chiquita, muy humilde, pero me refiero, pero combativa y con ganas, ¿no? Y les decía, compas, si tanto quieren que trabajemos de lunes a domingo en los medios de comunicación, pues que venga el dueño y haga su trabajo, ¿no? Y cuide su medio. Porque eso sí, ellos sí se van en yate o no pagan impuestos y que es algo que bueno, infame, ¿no? Pero todo esto va a que ellos decían, vamos a organizarnos y hacer un sindicato de gremio, cabrón. Sí. ¡Qué chido! Pero que jóvenes piensen así, están entendiendo entonces lo que ya entendió hace un par de años la Generation U en Estados Unidos. Que todavía este diciembre hicieron una huelga sumamente potente, aunque la quisieron minimizar ampliamente, en las sucursales de Starbucks en Estados Unidos, y que la mayoría de los agremiados a ese sindicato están entre los 18 y 35 años. Lo mismo que hizo Chris Smalls en Nueva Jersey, en las bodegas de Amazon, y que Jeff Bezos invirtió más de $2 millones en una contracampaña contra ellos, en una sola bodega, porque le interesa tener trabajadores precarios. Ahora, entonces, en ese sentido, ¿hacia dónde debemos de dirigirnos en este momento? Sí, me parece que el tema de las 40 horas es un buen principio. Yo pienso que sí. Ahora, vale la pena que las organizaciones sindicales que no cuenten con las 40 horas semanales, pues vayan afuera del Congreso y vamos a movilizarnos y nosotros los vamos a apoyar. Sí, claro, para que se haga la convocatoria y hacemos presencia, porque al final de cuentas tiene que ver con lo que decíamos al principio de todo esto. O sea, en nuestra institución no solamente es nuestra institución y nuestras instituciones hermanas, no son fraternas, no son solamente por cuestiones de nuestro gremio. O sea, al final de cuentas tenemos que ver por el colectivo de la clase trabajadora, y sí, hay un movimiento que está pugnando por las 40 horas y somos convocados, pues por supuesto que vamos a apoyar y a asistir, y los vamos a darle seguimiento en ese sentido, ¿no? El discurso del compañero Francisco en la marcha del 31 de enero, y que lo ha mencionado constantemente, tiene que ver con, parte de su discurso tiene que ver con la tasa de sindicalización que hay en México, ¿no? Sí. De cuántos trabajadores están sindicalizados. Pero además, no solo es el discurso, sino el compañero Francisco es en los hechos como un proyecto sindical de apoyar y solidarizarse para que más trabajadores sean sindicalizados. Nosotros, Tecmarketing, somos producto de la sindicalización de como trabajadores, y que no lo que tenemos hoy día a través de los años es a través de la lucha de la negociación colectiva por ser sindicalizados. No hubiera habido de otra manera. Y que ha apoyado al compañero Francisco, a los compañeros de Atento, que también han estado ahí en la lucha por sindicalizarse, a las compañeras del sindicato de trabajadoras del hogar, ¿no? Que también formaron su sindicato. Todo este
proyecto de sindicalización es el de estar impulsando. Si estos camaradas de los medios o cualquier compañero trabajador está buscando organizarse, el sindicato de telefonistas pues siempre ha estado impulsando ese tipo de labor. Sí, también. Y que sean los mismos trabajadores quienes se organicen, quienes propongan y se conviertan en sus propios representantes sindicales. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, en el tema de la jornada de 40 horas que van a abrir foros a partir de junio, el sindicato de telefonistas pues tiene cuántos años de experiencia de cómo, ¿no? Yo y en esto sí quiero resaltar, es los empresarios, porque ya hubo foros, cabrón, ya hubo discusiones, parlamento abierto. Sí, o sea, es un tema que ya está más que masticado sobre los 40 horas. Foros, pues si ya se hicieron. Ya se hicieron, sí. La cuestión, espérame, déjame dejar algo en claro. No, es que de todas maneras ya se va a aplicar lo de las 40 horas. A mí lo que me preocupa es que sea hasta el 2030. Sí, porque las condiciones del país... 2030 para que estemos en 40. Van a empezar... Van a irlas reduciendo. Sí. Pero también hay que ver, o sea, lo que entiendo por Israel es de que dice que hasta el 2030, pero las condiciones del país van a cambiar de aquí al 2030. Si de aquí a un año o dos que empiecen a bajar el tiempo, va a ser cambian las condiciones. Menos, cabrón. Ahorita es 48, el próximo año va a ser una jornada de 47, dentro de 2 años de 45. El PT acaba de meter una... Espérame. Sí, pero está peor. No. Lo de los 42 horas, ¿no? Está diciendo que se rebaje, está diciendo que se rebaje de entrada a 42. A 42 para que en 2030 ya queden 40. Ah, bueno. O sea, lo que está proponiendo el PT está chido. Sí, el problema que yo le veo... Él dice, vamos a trabajar 42, pero con 6 días a la semana, trabajando 7 horas y descansando un día. Esa es la propuesta del PT, de 6 días a la semana. Dice, porque con 1 hora menos... ya descansas más, ¿no? Ya tienes más rato de ocio. Ajá, y es que pero también... yo digo que no, güey, que son 2 días de descanso y no 1 hora menos. Sí, claro. Yo nada más a lo que voy, que el sindicato de telefonistas... Te vas a acostumbrar, ¿eh? Puede ser un... puede ser un... Ya no le hagas caso y se continúa. El sindicato de telefonistas puede aportar mucho, cabrón. Sí, güey. En estos foros, porque tienen la no, es que no es de que pueda, debe de aportar mucho. Deben de aportar. Sí. El pedo es que nos dejen entrar a los foros, te voy a decir por qué. Espérame. Seguramente a nosotros nos van a decir, porque no nos quieren. Efectivamente, por eso, güey. Sí. Porque van a decir, ustedes ya tienen las 40 horas, ¿a qué chingados se meten? Más allá de... Pues es que ahí viene nuestro argumento. Hay no estamos peleando por nuestro gremio, estamos peleando por toda la clase trabajadora. Porque, mira, pero los empresarios saben que nosotros tenemos una infraestructura jurídica, política, de trabajadores, cabrón. Y luego no les gusta. Sí. Pues porque es que... aparte de lo a ver, político, acaba tu idea, porque ahorita te voy a interrumpir. Aparte del acompañamiento político, güey, de estar ahí, es el acompañamiento técnico, jurídico, porque al final el sindicato de telefonistas va a estar ahí en el tema de acompañamiento político y luchando por toda la clase. Claro. Pero en el tema técnico de que tiene un contrato de 40 horas con el pago 52, que es de servicios, ¿no? Porque yo he escuchado mucho tema productivo de que dicen, ¿cómo vamos a dejar de trabajar un día poniendo en riesgo que se pierda la productividad? Yo sí creo que en la parte técnica... Me acabas de acordar de un tonto que escuché hoy, cabrón. Yo sí creo que en la parte técnica, ¿no? De cómo se implementa, pues el sindicato de telefonistas tiene mucho que aportar porque tiene la manera, la experiencia de que trabajando 5 días puede ser productivo, eficiente, con calidad. Tiempo. Garantizando una atención. Es que ahí voy a un pedo, ahí voy a un perdón. Problema. A una situación. No, bueno, ahí está el baño. No, güey, o sea, analicemos esto. Estaba escuchando a este comunicador, porque no le puedo decir periodista, es un comunicador, ni siquiera la redacta, solamente lee la nota en un teleprompter, que se llama Francisco Sea, que es un vocero del grupo Ángeles, ¿no? Sí. Y de los Vázquez Raña. Bueno, de los Vázquez Aldir, pues. El tema es que decía, bueno, es que no es una cuestión de horas, ¿no? Es que México es de los países que más trabaja, pero es el menos productivo. A ver, ignorante. Y sí, perdónenme que lo diga así, pero póngase a analizar, ¿por qué somos de los menos productivos?
porque los empresarios no ponen y no invierten en lo que deben. El trabajador, se supone que la tecnología se hizo para que el trabajador trabajara menos, válgame la redundancia, y que todas y todos disfrutemos de un mejor nivel de vida. Tú ponte a pensar en la lógica histórica que tuvo para crear esta jornada de 48 horas los jacobinos en el proceso de reforma y de creación de una ley federal del trabajo después del proceso revolucionario con Álvaro Obregón, porque la neta fue Álvaro Obregón quien estaba a la cabeza de ellos. Y dicen, y el razonamiento que hicieron fue, a ver, son 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar. Sí, para dormir. Entonces, la idea que tenía, y sí hay una discusión que Álvaro Obregón tuvo alrededor de este tema con el fundador del periódico El Universal. ¿Cómo se llama? A ver, búscalo en tu celular. ¿El fundador? Oye, el fundador del Universal, que era diputado conservador. ¿En la Revolución? No, cuando Álvaro Obregón. Por eso. No se apellidaba Ili. Tenía un apellido italiano. El fundador del periódico El Universal en ese tiempo, él decía, no, pues es que tienen que seguir trabajando los 7 días de la semana. Con ese razonamiento que, por ejemplo, el ignorante de Francisco Sea sacó. Pues sí. ¿No? O sea, porque ellos viven desde... ¿Cuántas horas realmente trabaja Francisco Sea? O sea, o trabaja también los fines de semana. Yo nunca lo he escuchado. Va a empezar, ni lo he escuchado. Es primera vez que lo veo en algún punto. Fulgencio Pallavicini. Muchas gracias, amigo. Pallavicini. Entonces Pallavicini decía lo mismo que Sea, ¿no? No, es que... O como un disque líder sindical que es diputado muy amigo de Monreal. Ayer salió de Palacio diciendo, sí, vamos por las 40 horas cuando ese cabrón... Cuando ese cuate decía, no, y ahí recogió Vanessa Romero recogió las declaraciones. Los trabajadores están jóvenes, pueden hacerlo hasta 15 horas seguidas. ¡Ah, caray! La palabra exacta fue que dijo que no, pues los trabajadores lo que quieren es trabajar más, quieren ganar más y quieren trabajar pero más. Están jóvenes. Quieren trabajar más, quieren ganar más y lo pueden hacer hasta por 15 horas seguidas diario. Exactamente. O sea, el punto es que estos personajes que jamás en su vida han trabajado una jornada completa de 8 horas, por ejemplo, en una obra de la construcción, y podrán venirme con ese argumento desgastado, vago, vacío y pobre de, no, pues yo estudié, ¿no? Y mi papá era rico. Sí. Privilegio. El privilegio y la falsedad de la meritocracia, entre otras situaciones. Es más, en la entrevista que vamos a presentar el domingo aquí en STRM Noticias con la candidata Paula García Villegas, ella es lo que decía, lo primero que dijo, a ver, está el derecho al ocio, porque de otra manera lo que tienes son trabajadores que están agobiados, que tienen problemas de depresión, que tienen problemas de estrés, dice, y no se les tomaba mucho en cuenta, y tienen derecho al deporte, y tienen derecho al ocio, y tienen derecho a la recreación. O sea, no, aparte toma como ejemplos de que no te alcanza la candidata... un día no te alcanza. Lo que aparte que la presidenta dice, los hombres aparte tienen que después de trabajar llegar ¿A qué? A lavar los trastes, tender la cama, barrer. Espérame. Pero es que también, o sea, presidenta, no me alcanza para el ocio. Rescatando un poco lo de la entrevista que va a salir el domingo, también la candidata menciona acerca de eso, de que un trabajador que ya descansó, que tuvo tiempo de esparcimiento con su familia, que pudo divertirse, va a ser más productivo, o sea, va a trabajar mejor, va a regresar al trabajo con ganas, con ánimos para su jornada laboral, ¿no? Porque sabe que al final de cuentas pues va a cumplir su horario y va a poder regresar temprano a casa para atender a los labores domésticos, atender a su familia, etc, y que va a poder hacer otras actividades que lo desarrollen humanamente, ¿no? Y no solamente pensar en que pueda regresar, dormir y otra vez trabajar, regresar, dormir y otra vez. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras no solo trabajan sus 8 horas de su jornada, trabajan aparte en los hogares. La cuestión de cuidados. De los cuidados, pues no. Que es un tema que aquí la Comisión de Compañeras, la Comisión de Igualdad de Género, está peleando en que se reconozca el tema de los cuidados. Bueno. Por eso aquí. Esas son las auténticas luchas del 1 de mayo, compañero. Sí. Y ahora, regresando a lo que decía al principio el doctor,
Creo que solamente las circunstancias son las que abren paso a cambios verdaderamente rotundos y profundos. Y creo que estamos llegando al punto en que las circunstancias están obligando a la clase trabajadora a que tomemos cartas en el asunto. Sí, y también que los jóvenes estén empezando a perder la apatía acerca de los problemas que como en el ámbito laboral los empiezan a acechar, ¿no? Porque pues muchos de ellos... Entiendo, como bien dices, que la tecnología, que los avances, que inclusive la cuestión de los medios haya generado nuevas formas de empleo, ¿no? Pero pues aún así, o sea, los jóvenes tienen que darse cuenta de que las condiciones laborales, ellos las pueden mejorar a través de las luchas, ¿no? No solamente es conformarse con lo que hay y tener miedo a que pues, me voy a quedar sin empleo, ya no voy a poder conseguir algo más. Todo se puede solucionar en base del colectivo y de la lucha de clases. Entonces, al final de cuentas, es importante que los jóvenes vayan perdiendo el miedo y que se vayan involucrando a todo esto de las luchas laborales, ¿no? Sí. No es como dice Eugenio Derbez, pues pues, que van a tener la experiencia de trabajar sin cobrar, ¿no? También ¿sabes quién lo decía también y lo dijo al aire? Yo sé que es menos famosa, obviamente, la señora Fernanda Familiar. Yo me acuerdo de ese programa mucho porque me dejó así como que, ¿what? ¿No? Que ella decía, ¿tú crees a Gonzalo Oliveros, que por cierto vive en Guadalajara y es un tipo nefasto, facho? Y decía, ¿tú crees, Gonzalo? Esta muchachita llegó a preguntarme que cuánto le iba a pagar por cooperar en mi revista. No, primero que aprenda, tienen que aprender primero para que después de un par de años cobren. Dices, qué desprecio al trabajo de otros. Sí, también recuerdo una entrevista que le hicieron a Martinoli, el comentarista, también comentó que nunca más iba a volver a recomendar a nadie de su familia ni a nadie porque igual una de sus sobrinas creo que le dijeron que iba a participar y que no le iban a pagar de momento y que él dijo, pues es que así es, tienes que entrar y casi regalar tus ratos de ocio, tu intelecto, tu estudio y todo para que después, tu fuerza de trabajo para que después probablemente te paguen. Entonces, qué bueno que tenemos internet. Sí, lo único que tenemos. No necesitamos de esos personajirillos. Nosotros como clase trabajadora, lo único que tenemos de valor es nuestra fuerza de trabajo. Y que trabajes y que no te paguen, pues no, eso es explotación de cualquiera que de Marx no vas a estar hablando. No, al contrario, sí habla de Marx, compañero. Lo invito y lo exhorto a hablar de Marx. De Lenin, pero vamos a hablar de Zedillo. No les puedo decir quién fue, pero llegan un día ahí y abren la puerta y ¿quién es? Somos los hermanos, somos los testigos de Jehová, hermano, te venimos a hablar de Dios. Ni madre, si hablas de Dios, ¿qué no vas a decir de mí? Suena chiste, pero eso sí fue un cerrón de puesta. ¿Qué pasó con Cedillo? Okay. No, pues tú platícame. Platícanos, sí. Tú platícanos, Isa. ¿Qué pasó con Cedillo? ¿Qué pasó con Cedillito? No, hombre. ¿Cuánto tiempo? ¿Se da tiempo? Porque ese programa está muy interesante, pero... 10 minutos. 10 minutos. No, lo que pasa es que justo cuando fue que se comentó sobre el FOAPROA y que veníamos platicando de eso. Hace unos días, hace unos días la presidenta tuvo un pero antes de eso, que se cumplió... sí, cumplieron años. Cumplió años el 30 FOAPROA. años del FOAPROA, compañero. Del ROBAPROA. Y estuvo ahí como en el contexto, pero no fue tan... O sea, salió en los medios como mención de que... Pero aquí sí comentamos que era un represor, Cedillo. Pero ya ahorita... Pero no sabíamos que su esposa, Hilda Patricia, era camarada de un grupo delictivo. No, eso te lo voy a decir, tipo... Perdón, nomás por interrumpir. Pero eso me quedé pensando nada más. A ver, ¿quién tenía las grabaciones? Bueno, un militar. Un militar que era... ¿Qué estoy pensando? De Gutiérrez Rebollo. Ajá, exacto. Del espionaje de la milicia hacia los civiles no vas a estar hablando, porque si espiaban a la esposa del presidente, ¿qué no harán contigo? No, pero a partir del que el ideólogo Cedillo empezó a escribir y salió a los medios y empezó a cuestionar. ¿Ideólogo de qué? Ideólogo del FOAPROA. Empezó a cuestionar. No, ni siquiera eso fue Salinas. No, es sarcasmo. Empezó a cuestionar el tema de no fue sarcasmo, lo dijiste en serio. De que la democracia estaba casi ya... No, ya no existía la democracia. Se había acabado con la 4T
y empezó a cuestionar y eso. No, pero a ver, imagínate. Pero a ver, pinche valor. no, y luego salió Lili Telles a decir decir, la libertad de expresión, se cuestiona la presidencia y lo mandan callar investigando a su familia. A ver, carajo, si estamos hablando de un tipo que estaba envuelto con el narcotráfico, que mataron durante su sexenio a más de 600 militantes perredistas, que durante su sexenio fue Acteal, Aguas Blancas, todas las masacres en Guerrero, que malacearon en esa escuela de Guerrero, el Charco, que esa fue terrible, sí. Que era un verdadero y auténtico represor, y que discúlpame que todo mundo sabía en ese año de 1994, en marzo, que iban a despedir a Zedillo de la campaña de Colosio Riojas, y que él solamente fue presidente por casualidad, porque desgraciadamente, atentaron contra la vida del candidato anterior a él. Y otra, que en esa envoltura de complicidades y conflictos y todo lo que implica este concilio en contra de un hombre, Zedillo era un tipo que señala hasta Salinas de Gortari en su libro. Fíjate lo que te estoy diciendo, hasta Salinas. ¿De qué? ¿De programación y presupuesto? Ajá, era como de ese propaganda, era ¿no? el de... No, Era el de programación y este- presupuesto era Colosio, que impulsó el programa Solidaridad. Era el de campaña, ¿no? Cedillo era el coordinador de De campaña campaña, de Colosio. Era secretario de Estado también. Sí, estaba en energía. Y luego, el asunto es que Zedillo se pone de acuerdo con Diego Fernández de Ceballos, y Diego Fernández de Ceballos se va de vacaciones en medio de la campaña del 94, después de un debate que le puso una arrastrada, porque salió, yo me acuerdo mucho de eso, de pónganme, ¿quiere cervecita, candidato? Díganle, sí, nomás díganles que es sidral, ¿no? Pónganme. Una hipocresía, una desfachatez, un tipo sumamente desagradable, intolerable. Aquí me platicó mi maestro Lalo Torres. ¿De Ceballos? No, ¿De quién? Lalo ¿De Torres, Cedillo? de Zedillo. De Cedillo. Porque Lalo Torres sí trabajaba en una dependencia de gobierno y Zedillo lo corrió, ya que era presidente. Pero dicen que era un tipo que llegaba... Dame la mano. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, compañero? Qué gusto. Y que una vez siendo el candidato, era alzado. Digo, conocemos a varios así, ¿no? Sí, claro. Pero Siendo candidatos. imagínate a Zedillo, este bolerillo de las calles chilangueñas, ¿no? Que llegó a ser presidente, esa historia de autosuperación. De la meritocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo para estudiar en Harvard? Tampoco En todo Yale. fuera. Es lo que te das o cuenta sea, de que pues, un doctorado pues igual no le sirve para nada. O sea, ser doctor no te quita lo tonto. no. O sea, al final de cuentas puedes tener un doctorado como él, que tiene un doctorado en política económica, creo, de Yale o algo así. Sí. No, pero es el Pero al ídolo, final es dice el pura- ídolo de los neoliberales. No, se convirtió en el ídolo de los neoliberales a partir de que pues su amigo Calderón ya Pero está. cámbiala. Es para que me vea. Hizo el pinche... No, de Calderón no vas a estar hablando porque está embriagado de poder. Calderón nunca puede salir de nuestro tema de conversación, compañeros. No hay que olvidar a esa rata. Él era como Giovanni Dos Santos, también barra libre. Barra central, libre. Era sí. de todos los lados. Pero sí, al final de cuentas, bueno, retomando ya seriamente el tema con la presidenta, pues, o sea, se ha enfrascado en una... Ni siquiera podría llamarlo debate porque con qué rostro, con qué cara se pone a cuestionar... Sí, Zedillo, con qué cara se pone a cuestionar el trabajo que ha hecho la presidenta, el trabajo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando él fue un represor. Exacto, cuando al final de cuentas Pero es que, ¿sabes qué pasa? podemos entender... Y se robó los trenes aparte el güey. Es que podemos entender hasta cierto punto que haya problemas económicos en el país, que haya recesión, pero cuando a eso le sumas de que es una persona moralmente corrupta, que es una persona moralmente sin escrúpulos, que al final pues fue, como bien dices, un represor, asesino, porque al final pues pierde toda Sí. credibilidad, ¿no? O sea, Pero, al final de sí. cuentas creo que esa es la parte medular de todo esto. De Lora y de ¿Por qué Mola te no vas a está ir hablando. a esconder a Estados Unidos? Aparte fue representante de la ONU, ¿cómo se llama? Era ¿Qué?
¿Qué? Este Zedillo que tenía un puesto en la ONU que no me acuerdo, que se me decía también así de lo más hipócrita. Así de, ¿cómo puede estar en la ONU? No sabía. Échame. No, pero mira, el asunto es con que todo no- esto de Zedillo, no es para acabar el punto, el asunto con todo esto de Zedillo es sumamente preocupante porque esto nos quiere decir que la oposición ya se quedó sin voceros, ¿eh? O sea, la oposición, Para que la ese sea derecha, su- en el su vocero está en el cabrón. imaginario de Krause, me lo imagino, ¿no? Oh, a ver, vamos a pensar, ¿no? Y entonces encuentra... Hay que proponerle a Krause que haga un documental biográfico de Zedillo. A ver qué hace. Ah, a platicar que es el más grande, ¿no? Pero la cosa es que se quedaron sin voceros. O sea, ¿a quién No. vas a poner? ¿A Diego Fernández? ¿Lo vas a No, sacar no, no. del sarcófago? No. Su ¿O vas a próximo volver a poner- próximo vocero va a ser Lili Telles. Estoy casi seguro. Ándale, eso iba a decir. Ya no ha resultado. O sea, a lo que voy, pero eso también es malo, porque no tenemos una oposición seria que plantee un proyecto auténtico de nación que pueda ir, si no en contra, alternativo al que está presentando la 4T. Pues es que cuando estaban en el poder tampoco eran serios, maestro. O sea, ¿cómo pueden ser serios como ¿Cómo oposición no? si ni siquiera cuando estuvieron en el poder Claro eran que serios? eran serios, maestro. No, Claro no, que no, sí. no, eran un Sí. chiste opresor, conservador y violento. No es cierto, eran serios. Eran serios ladrones. Sí. hijos. Por O sea, supuesto. Sí, Pero ¿por qué crees yo que no sé cómo... salen- Cedillo, ¿de qué más trabajó? ¿En qué empresa trabajó Cedillo? ¿Banco de los México? ferrocarrileros. No, empresa, eso sigue siendo Ah, el bueno. Estado, maestro. Pues en el de los Ferrocarrileros. trenes No, eso fue después de que se los vendió, perdón, de que se los regaló, sí, de que se los regaló a Que la los Union cedió. Pacific. Se fue de... O sea, sí. Mira, el punto es, Cedillo no trabajó en ninguna empresa, jamás tuvo un trabajo. ¿Cómo demonios vive como rey el desgraciado? Pues bien dijo la presidenta, por sus 100,000 pesos. 145,000. 145,000 Ahorró. pesos mensuales del Banco de México que le dan, ¿no? De pensión vitalicia. Ahorró, cabrón. Son los 6 años que estuvo ahorró. Oye, Mames. ¿cómo sale Al micrófono. Cedillo? ¿Cómo sale un tal Cedillo? Y piensa que, y yo creo que así piensan esos cabrones de que Sí. los mexicanos no hay memoria histórica. No hay memoria de que histórica. hoy día Exactamente. salen y cuestionan y dicen ¿Sabes algo qué y entonces piensa? no hay. Él piensa que hizo Y yo las creo cosas que- bien. y yo creo Él piensa que la presidenta gente lo está- quiere, güey. está Están bien locos. en recuperar la memoria histórica, difundir lo que pasó, lo que hizo. Todo eso Sí, vale la recuerdan- pena evidenciarlo porque Sí. no hay otra manera. Ahorita los compas, ahorita actualmente la información es muy rápida, pasa de un momento Sí, es a muy otro. fast track. Y Ya eso, no eso es a propósito para que no la puedan ya no hay discernir. lectura, ya no procesan y entonces vale la pena regresar y hacer memoria histórica Creo de que- la lucha y eso es importantísimo en nuestra organización Creo- también. creo que, recuperar memoria histórica. Que lo que mencionas es muy importante acerca de la memoria histórica, la memoria colectiva de la lucha de clases. Y lo que ha Y pasado. que lo que ha pasado últimamente y que no se pierda. Y como bien, si recordarán, les recomendaba un libro acerca de cómo se cuenta la historia a los niños del mundo, que es un libro ya antiguo sobre cómo se cuenta en diferentes tribus, sociedades, la historia a los niños y que se va pasando de generación en generación. Creo que actualmente nuestro compromiso debería de ser precisamente pasarle a las nuevas generaciones parte de esta historia y contarla como ha sido, cómo la vivimos y cómo ha pasado para que también se pueda transmitir y que no se pierda, ¿no? Este tipo de luchas y que en un futuro por culpa de este tipo de consumo que es el fast track y que ya la juventud y la sociedad está acostumbrada al consumo rápido, pues que no pierdan o que sepan al menos cómo se ha vivido la historia actualmente, ¿no? Y Imagínate claro. en un reel, güey, o un TikTok de 1 minuto, pues no te alcanza para que te enteres del Fobaproa o que te enteres de salir. Llevamos 20 y tantos años y seguimos sin entenderle al Sí. Fobaproa comprada. Pues, no, por eso es que estaban Andrés Mira, Manuel. algo que dijo Pablo Gómez el día de ayer es bien interesante y con esto ya para ir cerrando. Él que era diputado en esos años. Fue diputado. Sí, fue diputado de izquierdas. Bueno, pero la cuestión es, le preguntaron a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, oye, bueno, ¿a quién le pagamos lo del FOAPRO? ¿A quién le Gómez paga es el compa el de la UIF? de la UIF, de la- Ajá, que fue dirigente del 68 junto con varios líderes ahí interesantes. Paréntesis con antes de de que Alba. acabe de eso. Sí escucharon, bueno, venía escuchando ayer en la radio que el PRI y el PAN están proponiendo que ya se deje de pagar el Fobaproa.
Eso es no tener... Sí, no puede ser, no puede ser. Bueno, la cuestión no se puede dejar de pagar. No se puede. Y explicaba Pablo Gómez, bueno, ¿cuánto se paga al FOBAPROA? Al año se pagan 60 mil millones de pesos del erario, ¿no? ¿Y a quién se los pagan? Y aquí hay que decir, ¿para qué se usó el FOBAPROA? Se usó para rescatar Para a la los banca. bancos, exactamente. Blanquenao Rocha, puro personaje chingón de ese tipo. Cedillo, güey, aparte de No, pero espérate. le avisó a algunos... No, esa fue la segunda parte, güey. Para que sacaran su lana y se hiciera la devaluación. Como él dijo, bueno, sí. un ajuste estratégico en la moneda nacional. Hipócrita. O sea, a lo que voy con esto, el FOBAPROA se da en relación a que se usa ese dinero para salvar a los bancos y se les da un fondo, ¿no? Y este fondo se supone económicamente le da estabilidad y se salva la operación bancaria que se está llevando para que haya dinero para prestar. ¿Ok? ¿Vamos de acuerdo? Sí, y bueno... ¿Y a quién crees que se le paga ese dinero? Que se le dio a los bancos. Pues al Fondo Monetario Internacional. No, ese dinero ya lo dieron, pero ¿quién se quedó con esa deuda? Porque el fondo ya tiene su dinero. ¿Quién compró esa deuda? ¿Quién se le paga? Pues el gobierno. A los bancos, cabrón. Se le paga a BBVA, se le paga a Banamex, se le paga a Serfín, ahora Santander. A Hangron, cabrón, que es uno de los beneficiados del FOBAPROA, Banorte. O sea, lo que voy con esto es que Les dieron el dinero para que después ellos fueran los acreedores del préstamo con el cual se les rescató. Sí. O sea, entonces te quedas tú. Estos desgraciados ladrones encabezados por Cedillo Ponce de León no tienen madre. ¿Para qué ahora venga por medio de Letras Libres del más desprestigiado plagiador de la historia mexicana que se apellida Krause y venga el cabrón a decirme que la democracia de este país y que la democracia de este país está rota cuando él fue un represor, un asesino de indígenas? Porque no, que no se nos olvide Acteal, cabrón, que hubo 45 difuntos porque había 5 niños en el vientre de sus madres y le valió madre este asesino y mandó un grupo paramilitar, o cuando el ejército llegó al charco y estuvo balaceando por más de 8 horas una escuela rural donde había un grupo de campesinos en una asamblea, porque ya los tenían hasta la madre con la bota en el cuello, cabrón, y los estuvieron balaceando hasta que los asesinaron a todos. No, que no se nos olvide eso. A eso lo apuestan, a que no hay memoria. Sí, no hay memoria colectiva, no hay memoria ahora histórica. Sí me hiciste encabronar. Sí, ya por eso ya mejor ya. Sí. Es que, se acabó el programa. ¿Sabes qué me molesta? No, la verdad, ¿sabes qué me molesta? Que llegue este maldito ratero. Porque hay que decirlo como lo que son. Porque sí es cierto lo que decía Andrés Manuel. No, es que yo soy doctor en economía y eres un ladrón, Cedillo. Pero además de eso, todo lo que tuvo que ver con el narcotráfico. Sí, ¿no? O también. sea, súmale eso como que su secretario de la defensa... fue más listo Miguel de la Madrid. que en ese tiempo el ejército pues lo utilizó para eso. Claro. ¿No? ¿Tú sabes de dónde surgen los Zetas? ¿Tú sabes de dónde surgen los Zetas? Del ejército mexicano con Miguel de la Madrid. Porque según datos que dio a conocer este periodista Ravelo y también en su momento el semanario Z de Tijuana, pues la cuestión es que decían, oye, todo el cártel de Guadalajara se está llevando todo el dinero. Y el grupo que estaba con Miguel de la Madrid, Zorrilla en la Federal de Seguridad, señor Gutiérrez Barrios en Gobernación y en el estado de Veracruz. Bueno, todos esos güeyes andaban, no nos toca nada. ¿Qué hacemos? Ni modo que les cobremos impuestos, ¿no? Entonces lo que hicieron es que crearon un grupo paramilitarizado que era el Grupo Z. Y estos güeyes van y dicen, a ver, cabrones, ¿por qué le estamos cobrando a estos güeyes cuando nosotros tenemos las armas? Mejor vamos a hacernos mercenarios. Y se hicieron del grupo del cártel del Golfo. Y luego se dieron cuenta, ¿por qué trabajamos para estos güeyes si nosotros tenemos las armas y transportamos las cosas? Vamos a hacernos un cártel. Y ahí acabó. Ya no queda ninguno, o sea, pero a lo que voy es que los actos de corrupción más ojetes de la historia de este país han sido desde un estado corrupto, infame, depredador, represor y censurador. Bueno, compañeros, creo que ya hemos terminado por hoy. Pasamos por varios temas. El 1 de mayo, una pequeña... Te voy a aventar el café, maestro. ¿Te acuerdas? Nada Cedillo, sí, nada más, 40 horas. Esto que dice que le preguntaron a
a este compa de Pablo Gómez. También le preguntaron, ¿te acuerdas al secretario de Hacienda, no? Cuando fuimos al Canal 11. Y un poco el secretario de Hacienda más, pues, cuidadoso, ¿no? Ya no quiso aunar. Ajá, y lo manejó muy general. Pero al final, pues sí. Cuando reescuchas lo que dijo, fue un saqueo. Saqueo de... En fin, pues listo, compañeros. Nos vemos el lunes con STRM Noticias, Claroscuros en vivo. Y pues nada, síguense cuidando. Vivo, sí, cierto. Vean el domingo la entrevista con María Paula García Villegas Sánchez Cordero. No se pierdan toda la programación de STRM Noticias. Por ahí hay un comercialillo de donde viene toda la programación para que no se la pierdan. Y si algo sale mal es culpa de Isaac.